buenas tardes, queridos colegas. Estamos de nuevo en una sesión más de nuestro programa en línea, Rutas del Aprendizaje, preparado por el Ministerio de Educación y que llega a ustedes justamente para acercarnos entre nosotros docentes para mejorar nuestra práctica. El principio de las rutas es justamente un instrumento que nos ayude a nuestra práctica pedagógica. Los saludo el día de hoy Paul Neira, director general del Instituto Apoyo, que los va a acompañar el día de hoy. Y les presento rápidamente a nuestras dos invitadas que nos honran con su presencia. En primer lugar, y a ella ya la conocen por el programa anterior, es Lilia Calmet. Ella es asesora pedagógica de la Dirección de Educación Básica Regular del Ministerio. Y traemos también al set el día de hoy a Patricia Andrade, una querida amiga nuestra, quien es la directora general de Educación Básica Regular del Ministerio de Educación. Ellas dos nos van a acompañar el día de hoy en la discusión que tiene que ver con profundizar aquellos temas que en la sesión pasada trabajamos juntos y que ahora vamos a tratar de desgajar y desempaquetar un poco más los conceptos. Están entrando las preguntas por el chat y ahí también vamos a poder atender a preguntas que ustedes envíen en vivo. Recuerden que hoy estamos viernes 31 a las 3:05 de la tarde. Entonces, habiendo presentado a nuestras dos invitadas, quiero solo tomarme unos segundos para mostrarle tres ideas fuerzas fundamentales que queremos reforzar antes de irnos al corte y pasar a estudios para poder trabajar con Patricia y con Lilia. La primera, y la tienen aquí en nuestra pantalla interactiva, la primera idea es el sistema curricular. Este es un conjunto de herramientas curriculares que articuladas facilitan el logro efectivo de aprendizajes y la tarea pedagógica de los docentes. Ahí nos centramos en tres ideas claves dentro de esta frase. El primero es: el sistema curricular está formado por un conjunto de herramientas curriculares, ¿no? Esa es la primera idea. La segunda es la idea de articulación hacia el logro del aprendizaje. Y la tercera es que este sistema está al servicio de nuestra labor como docentes en el aula. Nada de este sistema está pensado en sí mismo o de manera, digamos, cerrada sobre sí misma, sino que en el fondo hay un proceso de articulación, pero totalmente orientado a conseguir los aprendizajes que nosotros como docentes tenemos que lograr en nuestros estudiantes en el día a día, en nuestros salones de clase. La primera idea entonces va el sistema curricular. La segunda idea que quiero presentarles es sobre los aprendizajes fundamentales. Ahí están, los aprendizajes fundamentales. Entonces, ¿qué son estos aprendizajes fundamentales? En primer lugar, es el eje vertebrador del sistema curricular. Son los que permiten de alguna manera enhebrar todas estas herramientas curriculares que forman parte del sistema curricular. Si podemos recurrir, digamos, a un ejemplo, es el aceite que permite que el motor funcione. El motor tiene distintas partes, pero si no hubiera aceite, el motor no funcionaría. Entonces, este aceite que alimenta cada una de las partes y permite que se muevan armónicamente, que le da vida y sostén y articulación a todo el sistema curricular, son justamente los aprendizajes fundamentales. Y estos, como veremos más adelante en los bloques, son 8. Y son los 8 aprendizajes fundamentales que todos y todas los peruanos tenemos que tener competencia, saber para nuestra vida. Entonces, la segunda idea es el tema de los aprendizajes fundamentales. Y la última idea que quiero trabajar con ustedes es cuál es la definición de un aprendizaje fundamental. Y esta es una definición un poco más larga. Entonces, los aprendizajes fundamentales son competencias generales o macrocompetencias que todos los estudiantes peruanos, sin excepción, necesitan lograr y tienen derecho a aprender, desde el inicio hasta el fin de su educación básica. Claro, ahí en medio está este gran paréntesis que en el fondo lo que quiere graficar es que estos aprendizajes fundamentales son para todos y todas los peruanos, sin importar dónde estamos, qué idioma hablamos, en qué lugar del país nos encontramos, en qué piso altitudinal nos encontramos, cuál es nuestro apellido, cuál es nuestra raza, cuál es el color de nuestra piel o cuál es nuestro credo. Porque lo que nos une es que todos somos peruanos y son esos 8 aprendizajes los que tienen que ser asegurados en cada uno de los salones de clase de todas las escuelas de nuestro país.
Con estas tres ideas entonces nos vamos al corte y volvemos en unos instantes para conversar con Lilia y con Patricia y con ustedes, queridos colegas. Volvemos entonces en unos instantes. Muchas gracias. Entonces, volvemos con ustedes. Este es el segundo bloque de nuestro programa. Esta es la cuarta sesión de trabajo y estamos discutiendo sobre el tema del sistema curricular, sus componentes y particularmente el tema del marco curricular. Como les decía hace unos instantes en el bloque anterior, nos acompañan en esta conversación Lilia Calmet, quien es asesora pedagógica de la Dirección de Educación Básica Regular del Ministerio de Educación del Perú, y Patricia Andrade, una querida amiga nuestra, quien nos va a acompañar también en esta conversación, pero ella es la directora general de Educación Básica Regular del Ministerio de Educación de todos los peruanos. Entonces, antes de entrar a conversar un poco con ellas, y acuérdense que ustedes tienen la opción de enviarnos sus preguntas en vivo en el chat, por favor, vamos a ver un video que hemos preparado respecto a uno de los elementos fundamentales del sistema curricular y que es una herramienta que ustedes ya han accedido a ella durante el año 2013 y son las rutas del aprendizaje. Entonces hemos preparado un video explicativo sobre las rutas que se lo vamos a lanzar inmediatamente para que lo podamos ver todos juntos. Entonces adelante con el video, por favor. Las rutas del aprendizaje son herramientas valiosas para el trabajo pedagógico. Plantea las capacidades y competencias que tiene que asegurarse en los estudiantes para lograr mejores aprendizajes en los niveles de inicial, primaria y secundaria. Durante el año 2013 se distribuyeron los fascículos generales de las rutas del aprendizaje en las áreas de comunicación, matemática y ciudadanía. Asimismo, se elaboró un fascículo dirigido a los directores para apoyar la gestión de los aprendizajes y fortalecer el liderazgo pedagógico que tienen en su comunidad educativa. También se elaboraron y entregaron rutas del aprendizaje en educación intercultural bilingüe, ofreciendo al maestro una serie de orientaciones didácticas para el trabajo con los niños y niñas de los pueblos y comunidades indígenas. Actualmente se han desarrollado en las 7 lenguas originarias priorizadas para inicial y primaria. Este año se entregará a los docentes el fascículo general de Ciencia y Tecnología, los nuevos kits de evaluación del primer y segundo periodo. En inicial, se repartirá los fascículos de comunicación a través de otros lenguajes, trabajo con padres y con familias, y el proyecto Organización de Bibliotecas. Para educación primaria, se contará con los fascículos de oralidad, prácticas letradas en aulas multigrado, ciudadanía y proyecto. En secundaria, se brindará las rutas de oralidad y ciudadanía. Todos los maestros deben revisar, analizar y compartir las rutas del aprendizaje, porque son herramientas de uso ineludible e indispensable para el desarrollo del Plan Anual de Trabajo. Bueno, hemos visto este video bastante ilustrativo donde explica un poco, digamos, la amplitud de todo el trabajo que el Ministerio de Educación ha venido haciendo a lo largo de finales del año 2012 y durante todo el 2013, preparando estos documentos que son claves para la práctica del docente. Muchos de ellos tienen que ver con una serie de indicaciones pedagógicas, pero otros de ellos también tienen que ver directamente con la práctica de enseñanza en los salones de clase, que es un poco el centro de nuestra discusión a lo largo y ancho de todo este curso que tenemos preparado para ustedes. Entonces este video nos ha mostrado la amplitud de todas las opciones que tenemos y lo que vamos a hacer ahora es preguntarle a María del Carmen. María del Carmen García es
Ella es miembro del equipo de monitoreo virtual de este curso. Ella es la que está detrás de la pantalla haciendo el seguimiento a las interacciones que ustedes han venido teniendo a lo largo de estas sesiones de trabajo en estas 2 semanas que ya cumplimos con nuestro programa sobre rutas del aprendizaje. María del Carmen entonces es la mano amiga detrás de la pantalla que ha estado respondiendo a sus preguntas, a sus inquietudes. Les podemos contar de que tenemos de nuevo 30.000 profesores matriculados en el programa, entrando constantemente tanto a la página web del curso en Perú Educa y en la página de YouTube que ha sido preparada para este curso. Entonces vamos un segundo a conversar con María del Carmen. La pregunta que le hemos hecho a María del Carmen es cómo las rutas del aprendizaje le han facilitado el trabajo de capacitación docente. Recuerden que es una forma distinta de hacer capacitación docente, es acercar el trabajo a ustedes docentes, y María del Carmen la vamos a acribillar con esta pregunta. Entonces, vamos a ver qué nos ha respondido en el siguiente video. En la experiencia de capacitación, las rutas del aprendizaje han sido el elemento orientador de nuestra práctica, generando los lineamientos y las orientaciones sobre las cuales deben guiarse, desarrollarse la temática en todas las aulas, en los talleres de capacitación. Es decir, nos han dado la centralidad en el enfoque por competencias, en el estudiante como eje central, como sujeto que aprende, y en los aprendizajes fundamentales que deben lograr ellos. Es así que es muy importante que nuestros maestros han sentido que en estos talleres han descubierto y han sentido que las rutas del aprendizaje son herramientas que les han permitido no solo descubrir el qué, sino también el cómo, es decir, las estrategias metodológicas de las competencias de las áreas curriculares, para que puedan ellos, luego de apropiarse de esta información, acercarla a su práctica en diseño de sesiones que permitan, con su mediación, que los estudiantes aprendan y logren mejorar sus aprendizajes en el aula. En los talleres de capacitación, los maestros han tenido la oportunidad de trabajar de manera colaborativa, se han generado espacios de análisis de cada uno de los fascículos de las rutas del aprendizaje, donde ellos han observado, recreado la información que traían, han descubierto nueva información, han intercambiado experiencias, pero sobre todo han tenido espacios para relacionar lo que nos muestran los fascículos de las rutas con su práctica docente. Es decir, ellos han evaluado cuánto de lo que están trabajando en el aula guarda correspondencia con el enfoque por competencias, cuánto de lo que hacen en su quehacer diario permite que los niños puedan demostrar que son competentes y que están logrando aprender cada día más. Es así que a partir de la reflexión de su propia práctica, los maestros en los talleres de capacitación han tenido la oportunidad de construir colaborativamente diseños de programación desde la mirada de la importancia del reconocimiento del proyecto pedagógico como una oportunidad para que los niños recobren ese rol de ser participantes desde la planificación del proyecto hasta la elaboración de sesiones que permitan desarrollarse en el aula para favorecer competencias, capacidades en los estudiantes de las diversas áreas curriculares, dentro de cada una de ellas el desarrollo de las competencias y capacidades correspondientes. Entonces hemos ahí tenido el testimonio de María del Carmen, quien nos ha contado un poco la experiencia de la interacción con ustedes y los logros que vamos acumulando en estas 2 primeras semanas del curso de formación sobre el uso de la ruta del aprendizaje como un instrumento pedagógico. Entonces, yo creo que el primer video nos contaba un poco cuáles son estos instrumentos, estas rutas. El segundo era un testimonio más bien personal de María del Carmen respecto a la labor de ser una monitora y supervisora del proceso de aprendizaje. Entonces, eso nos plantea, además están entrando ahorita preguntas que vamos a aprovechar de que están Patricia Andrade y Lilia,
y vamos a lanzarle algunas de las preguntas que entran por el chat. Y aquí tenemos una primera que dice, para Patricia, quien está con nosotros en el set, ¿cómo se articula el diseño curricular nacional, que era el documento curricular normativo que está vigente desde el año 2008 en la corrección que se hizo? Los mapas de progreso y las rutas del aprendizaje, porque ahí hay muchas dudas, y en realidad hay varias preguntas que han entrado en el chat, digamos, en el proceso de interacción con ustedes docentes. Y aprovechando que está Patricia, que es la directora general de Educación Básica Regular, vamos a lanzarle la pregunta. Patricia, entonces, ¿cómo se articulan el diseño curricular nacional, el famoso DCN, los mapas de progreso y las rutas del aprendizaje? Bien, buenas tardes ante todos. Con todos y todas. La articulación es la siguiente. Los mapas de progreso lo que hacen es establecer la secuencia a través de la cual se desarrollan las competencias que están en el diseño curricular nacional, ¿no? El diseño curricular nacional propone los aprendizajes definidos en términos de competencia, y luego a través del mapa de progreso lo que hemos buscado es establecer cuál es la ruta para que estas competencias sean desarrolladas a lo largo de la educación básica. Y con las rutas de aprendizaje, nuestro propósito es que una vez que tenemos esta secuencia de hitos, podamos especificar las capacidades y decirle al docente, a través de recomendaciones y estrategias tipo, cómo pueden ir trabajándolas. Lo que ocurre es que en el camino, este camino de elaboración de los mapas de progreso, fuimos encontrando que las competencias de diseño curricular nacional no siempre estaban establecidas de una manera que no siempre ayudan a dar esta secuencia. Entonces en el camino hemos ido haciendo ajustes para las competencias de comunicación y de matemática. Porque esto tiene que ver, esto es parte también de un esfuerzo mayor que estamos realizando en el Ministerio de Educación, que es desarrollar el marco curricular nacional, como tú lo dijiste, como Paul lo dijo al inicio, la definición de los aprendizajes fundamentales, que son el eje vertebrador. Eso nos está permitiendo ir corrigiendo algunas, haciendo algunas precisiones a los aspectos que están en el diseño curricular nacional. Por eso es que este año 2014 ha salido en la directiva del año escolar una precisión, ¿no?, para los docentes, para evitar un poco las confusiones que sabemos que se pueden estar dando, ¿no? Total, a que obedezco al DCN, a las rutas, a los mapas. Lo que se dice en la directiva del año escolar es que para este año todos los docentes van a trabajar con las competencias que están en los mapas de progreso y en las rutas de aprendizaje para comunicación y para matemática. En la directiva se especifican algunas competencias. Todavía no se ha especificado ahí que también se tiene que trabajar con las competencias de ciudadanía. Va a salir una adenda para la directiva del año escolar. Entonces, esa es la tarea, o sea, la articulación es esa. Este año los docentes lo que tienen que hacer es trabajar con sus mapas y rutas para las competencias que están establecidas en los mapas y rutas dentro de comunicación matemática, y como les dije, va a salir el anuncio para la ciudadanía, se van a regir por estos instrumentos. Para los demás aprendizajes se van a regir por el diseño curricular nacional. Progresivamente, ¿no?, vamos a ir anunciando que en el 2015 se va a avanzar y se va a completar el juego de mapas y de rutas para para ciencias, ¿no?, con lo cual estaríamos completando el paquete de los 4 aprendizajes priorizados que desde el inicio de la gestión anunciamos, ¿no?, comunicación, matemática, ciencias y ciudadanía, y el 2016 ya se modificará plenamente lo que está en el currículo nacional. Que por cierto no es que se estamos haciendo un cambio, es otro currículo, lo que se está haciendo es un proceso de ajuste, de mejora, de alineamiento. ¿Todo para qué? Para facilitar el trabajo del docente. De hecho, Pati, nosotros en conversaciones, es más, el programa pasado estábamos conversando con Luis Guerrero, quien es asesor pedagógico del despacho ministerial. Y él comentaba que uno de los temas, y esto a ver si se alinea con lo que tú mencionabas hace unos instantes, uno de los temas del DCN, en primer lugar, es que tiene un enfoque de competencias. Entonces, digamos, las rutas del aprendizaje y los mapas de progreso tienen el mismo enfoque. Entonces, en realidad, ahí ya hay una articulación natural entre un documento curricular y otro documento curricular, llámese mapas o diseño curricular nacional. Ese es un primer elemento. Pero el segundo elemento es un tema de usabilidad, si quieres, digamos, ¿no? Mientras que el DCN tiene, y esto lo mencionaba, estoy casi traduciendo casi textualmente lo que mencionaba Lucho en el programa anterior, es que el DCN tenía como 6.000 capacidades, y eso sabemos nosotros docentes que es inmanejable, sobre todo porque tenemos que ponerlo en práctica en los salones de clase
y las situaciones son cambiantes y los contextos son distintos. Entonces, Luis hablaba de 8 aprendizajes fundamentales, 31 competencias y 150 capacidades, que es un poco la estructura que articula el esfuerzo de ordenamiento. ¿Es así? ¿La relación está bien? A ver si podés ahondar un poco más en el tema. Muy bien. En efecto, el diseño curricular nacional, como mencioné en la anterior intervención, tiene 151 competencias. Estas, a su vez, como lo saben todos los docentes, se agregan en capacidades, conocimientos y actitudes que en conjunto hacen algo más de 6.000 expectativas de aprendizaje a ser logradas a lo largo de la educación básica. Sabemos por varios estudios, por reportes que los propios docentes han hecho, es que no es posible tener una cobertura curricular del 100%. En realidad, la cobertura curricular en algunos grados declarada por los docentes llega entre 50 y 60% de lo que está establecido. Entonces, uno se tiene que preguntar, a ver, entonces, ¿dónde está qué es lo que hay que buscar mejorar? Es que en el diseño curricular se está proponiendo un conjunto de expectativas que superan el tiempo real que es posible implementarlos, o es que los docentes en realidad están trabajando menos de lo que deberían. Y ese es parte del proceso en el que estamos, ¿no? Cuando estamos diciendo que estamos trabajando un marco curricular nacional y que estamos en realidad formulando una política que en conjunto articule todas las herramientas, lo que queremos es ir mejorando esa situación y un poco compactando, ¿no? O sea, hay un criterio que la teoría curricular dice que todo currículo debe tener, que es el de una adecuada densidad y una adecuada progresión. Eso es lo que se está haciendo. Entonces, en relación a lo que tú has dicho, Paul, efectivamente, o sea, donde se guarda consistencia entre lo que está en el diseño curricular nacional, los mapas de progreso y las rutas, ¿no? Es en el enfoque de competencias. Este es una ganancia que ha tenido el Perú a lo largo de su proceso de reforma curricular, que en realidad se inicia hace, nos recordaban bien ayer, prácticamente 4 décadas, en el Consejo Nacional de Educación nos recordaban esto, y el enfoque de competencias es una apuesta importantísima. Entonces, a través de los mapas de progreso y las rutas de aprendizaje, lo que queremos es que esto se concrete en el aula, que justamente ayudar al docente para que esa cobertura curricular se incremente, porque finalmente estamos hablando del derecho de los estudiantes. Todo esto se pone en manos de los docentes, ¿para qué? Para que los niños, las niñas y adolescentes de nuestro país puedan ejercer plenamente ese derecho a aprender lo que tienen que aprender, ¿no? Para tener igualdad de oportunidades. Mira, yo creo que Pati, has separado bien los temas y has ahondado, digamos, en esta conversación, y yo creo que pongo sobre la mesa de la conversación el tema de las competencias. Nosotros como país, y es una política de Estado, hace algo más de 20 años, algo menos, un promedio más o menos 20 años, venimos haciendo una apuesta real sostenida a lo largo de 2 décadas, digamos, respecto a lo que debe ser una orientación tanto curricular como de la práctica docente en el aula, que tiene que ver con la generación de competencias. Y ahí justo acaba de entrar una repregunta que quisiéramos de nuevo lanzarla a la mesa, y de repente Lilia nos puedes ayudar con eso. Y la pregunta ahí básicamente se preguntan nuestros televidentes, digamos, ¿cuál es la diferencia entre el enfoque de competencias que proponen las rutas del aprendizaje con los aprendizajes esperados que plantea el diseño curricular nacional que está vigente y que también es un instrumento curricular para el uso del docente y decisiones pedagógicas? Entonces, ¿hay diferencia? ¿Cuál es esa diferencia? ¿Cuál es la naturaleza de esa diferencia? Entonces, si nos puedes ayudar un poco, Lilia, por favor, con eso. Mira, en realidad en el enfoque no hay diferencia. Es decir, como tú mencionabas, hace 20 años estamos apostando por un enfoque de competencias. Pero, ¿qué cosa es lo que encontramos? Como todos sabemos, desarrollar una competencia nos toma un tiempo largo. Y lo que nosotros podemos encontrar en el DCN, todos los docentes cuando lo hemos utilizado, es que se establecían competencias por 2 años. Y muchas veces lo que se planteaba para una competencia, para un ciclo y para el siguiente ciclo, no tenían una gradualidad adecuada. Entonces, lo que realmente estamos haciendo ahora es establecer una sola competencia, que es el desempeño complejo que esperamos ver al final de la escolaridad, y lo que se establece son los distintos estadios, hitos o metas a los cuales se tiene que llegar en cada ciclo. Estas metas están establecidas claramente en los mapas de progreso. Pero además me gustaría complementar un poco lo que dijo Patricia con el tema de las capacidades, porque no solo tiene que ver con el número
sino tiene que ver con cómo entendemos la consistencia interna de una competencia. Es decir, una competencia no la vamos a desarrollar porque hayamos desarrollado a lo largo de la escolaridad, no sé, en una competencia como por ejemplo produce textos, sino porque tanto los mismos estudiantes se den cuenta de cuáles son las capacidades que pueden poner en juego y combinar para producir estos textos. Entonces, por ejemplo, no es que para producir los textos necesitamos que tener N números de capacidades. Lo que tenemos que poder hacer es planificar nuestro texto, escribirlo o textualizarlo, como dicen los expertos, y reflexionar sobre lo que hemos escrito. Son solo esas tres cosas. Y esas son las tres cosas que tenemos que ir desarrollando y que tienen que generar sinergia entre ellas, entre estas tres capacidades, para que nos volvamos competentes en escribir. Ya específicamente en cada grado, ¿no?, los docentes podrán ir estableciendo los indicadores de desempeño que nos podrán ir viendo o mostrando si el niño, la niña o el adolescente está logrando lo esperado. Pero solo son tres capacidades que se combinan para que seamos competentes en producir textos. Claro, entonces lo que tú estás diciendo, Lilia, y este es un poco el puente para el siguiente bloque de la conversación, porque nos tenemos que ir a un corte, y solo para cerrar este segundo bloque del programa, lo que básicamente estamos diciendo es que estamos ayudando a organizar mejor los procesos de enseñanza, a reducir universos, a hacerlos más manejables y más aterrizables en una gradualidad a lo largo de cada uno de los grados. Esa es una primera idea que quisiera poner en la mesa. Y la segunda es que hay esta visión de construcción de atrás para adelante o de adelante para atrás, como quieras. Es decir, hemos pensado cómo va a ser cuál va a ser la competencia que va a poder demostrar nuestro estudiante al final del proceso de la escolaridad, y de allí hemos comenzado a ir hacia atrás para construir un proceso más cercano a las capacidades del estudiante y por tanto más manejables por parte nuestra como docentes en manejar quizás, digamos, competencias y capacidades más fáciles de combinar entre sí y conseguir complejidad, digamos, ¿no? Recuerden, por ejemplo, que los tres colores básicos construyen toda la paleta de colores. En la medida en que sepamos ir combinando y consiguiendo el matiz que queremos darle, y ahí está un poco también el trabajo nuestro y la experiencia que hemos acumulado en el tiempo para poder aprovechar esta aparente simplificación, digamos, pero que en el fondo nos ofrece a nosotros como docentes un mayor manejo y una mayor adecuación para el trabajo día a día, semana a semana y año a año, para poder conseguir esa competencia y ese aprendizaje fundamental que está muy claro y muy específico, y ese es parte del trabajo que venía haciendo el Ministerio de Educación para ustedes docentes y para mejorar la práctica pedagógica. Y con estas dos ideas, que las vamos a pasar al siguiente bloque, nos quedamos en este punto y vamos al corte. Regresamos en unos instantes, queridos televidentes. Volvemos entonces al tercer bloque de nuestra cuarta sesión de trabajo que tenemos en este curso virtual sobre rutas del aprendizaje, y queríamos trasladar estas dos ideas que quedaron en el bloque anterior a la mesa para que entre Patricia y Lilia tengamos una conversación y ver cómo podemos desempacar un poco más estas ideas que quedaron pendientes de la conversación pasada. Entonces paso a la mesa de invitados y a ver si nos pueden ayudar un poco a comprender mejor esto. Lilia, Pati. Seguimos con el tema de las competencias y de las capacidades. Quizás complementar con lo que se mencionó antes, que esta idea de tener en claro cuáles son las capacidades que se combinan en una competencia no solo ayudan a los docentes, sino que ayudan a los propios estudiantes. Es decir, si aceptamos que cada uno es el que genera sus propios aprendizajes, entonces uno tiene que aprender cómo hacerlo. Entonces, si un estudiante tiene que tener en su cabeza, no sé, N números de capacidades, difícilmente va a entender cómo tiene que producir textos. En cambio, si seguimos con el ejemplo anterior, una estudiante lo que tiene que saber es que antes de escribir planifica, luego escribe y luego reflexiona sobre lo que ha escrito, permanentemente va a ir regresando sobre esto. No olvidemos, como dijiste tú también hace un momento, que las competencias son actuaciones complejas. Entonces, que tenemos que ir desarrollándolas poco a poco, tenemos que tener tiempo para lograrlo.
Y quizás también una de las cuestiones que hemos ido escuchando, digamos, en los últimos meses es cuál es el papel en el cual han quedado los conocimientos, ¿no? Porque algunos piensan que como estamos hablando de competencias y estamos hablando de capacidades, los conocimientos han sido dejados de lado. Nada más erróneo, es decir, nadie puede ser competente si no tiene, digamos, conocimientos detrás. Lo que pasa es que el papel de los conocimientos es diferente, ya no los acumulamos, sino los usamos. Tenemos que aprender inclusive a buscarlos. Entonces, la idea es que en estas capacidades estamos, digamos, generando o entendiendo por estas capacidades, mejor dicho, una serie de habilidades, conocimientos, disposiciones afectivas que se van combinando. Entonces, también quizás esa debería ser una idea clara, ¿no? No estamos desapareciendo los conocimientos, no hay forma de ser competentes en nada sin tener conocimientos. Por ejemplo, en una de las competencias de ciudadanía que es deliberación, si tenemos que deliberar en el marco de la institucionalidad democrática, si no conocemos nuestra propia constitución, si no conocemos cómo funciona el sistema, si no conocemos los mecanismos de participación, entonces, ¿cómo vamos a poder deliberar sobre los asuntos que ocurren en nuestros entornos inmediatos o nuestros entornos más lejanos, ¿no? Acaba de terminar el diferendo Perú-Chile, se está hablando del Consejo de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, si no conocemos qué es y no conocemos el tipo de fallo que da, ¿cómo podemos deliberar entre nosotros, ¿no? Entonces, reafirmar que los conocimientos son parte del desarrollo de nuestras competencias. Y bueno, para complementar con lo dicho, seguramente varios docentes en el país se preguntarán, pero bueno, estos conocimientos, estas capacidades, estas competencias son los de alcance nacional. ¿Y dónde quedan mis asuntos locales, regionales? ¿Cómo logro también afirmar conciencia, conocimiento, identidad con las culturas originarias? Somos un país muy rico por su diversidad cultural. Precisamente esta nueva lógica de armar el currículo, ¿no? Definiendo competencias con las capacidades y contenidos básicos, lo que va a permitir es que en cada región se identifique qué contenidos específicos de esa región pueden ser usados para movilizar una competencia o una capacidad. Por ejemplo, Lili ha hablado del tema de deliberar, ¿no? Una competencia, digamos, para ejercer plenamente la ciudadanía, una de las competencias que los niños, los estudiantes deben desarrollar es saber cómo deliberar, es decir, cómo elaborar argumentos, informarse y discutir en el sentido positivo de la palabra, digamos, ¿no? Una buena discusión sustentada. Pues bien, para hacer eso hay temas como el que se ha referido, que es la coyuntura, que importa que todos los estudiantes del país lo discutan en su grado, ¿no es cierto?, de acuerdo al ciclo que está, a la edad en que está, al grado que tiene, un nivel de profundidad y de complejidad. Pero hay temas de asunto regional sumamente importantes, ¿no es cierto? Si yo estoy en Madre de Dios, me parece absolutamente sustancial que los niños discutan y sepan que en Huaypeto se ha desertificado, que es una zona de la Amazonía que no hay bosque ahí, ¿no? Y que eso es producto de un uso irracional, ¿no es cierto?, de unas prácticas inadecuadas, ¿no es cierto?, de mineras o de tala de árboles. Entonces, hay asuntos esenciales de una región que se combinan con los nacionales para desarrollar las competencias. Es así que también vamos dando un margen adecuado, un cauce adecuado a la elaboración de los currículos regionales, que es una demanda muy importante en cada región. Ahora, ahí hay un tema importante que lo ha puesto en la mesa y lo has tratado tú, Patti, lo puso Lilia, digamos, es el tema del rol de los conocimientos, porque hay toda esta idea de que cuando hacemos una enseñanza basada en el enfoque de competencias, ¿dónde quedan los conocimientos? Sin embargo, digamos, hay que reconocer también de que los conocimientos normalmente ocupan un montón de nuestro tiempo en el proceso de enseñanza. Entonces, la pregunta respecto a este punto es cómo encontrar ese equilibrio. ¿Qué recomendaciones ustedes han venido recogiendo en el trabajo de evaluación del primer set, digamos, de rutas de aprendizaje que ustedes ya han tenido en mano en el 2013? Pero la pregunta es, ¿qué información recogen respecto a eso y qué recomendaciones se pueden poner ahora bastante prácticas y sencillas? Porque eso es lo que nos ayuda a nosotros docentes para trabajar en el aula, que nos permita tomar mejores decisiones, porque definitivamente las rutas de aprendizaje también son una herramienta pedagógica para la toma de decisiones. Entonces,
nosotros tenemos que enfrentar una tensión en el aula, nosotros docentes tenemos que enfrentar una tensión natural que es una cantidad de competencias y capacidades que tenemos que trabajar y versus un tiempo determinado. Entonces ahí cómo encontrar ese equilibrio, qué recomendaciones ustedes tienen y qué producto de este levantamiento de información que han recogido durante el 2013 del uso de estas herramientas que están al servicio de la práctica docente. Entonces, ¿cómo manejar esta tensión entre el conocimiento y la cantidad de conocimiento para asegurar la base para entrar a la competencia? Es así. Primero hay que plantearles desde el punto de vista metodológico una situación problemática para que surjan los saberes. Ahondemos un poco por ese lado. Abro de nuevo la mesa con Lilia y con Patti para que nos ayuden a enfrentar esta cuestión que está ahorita entrando por las preguntas en el chat. Entonces vamos a atender un poco eso, a ver si me pueden ayudar un poco. Mira, creo que lo primero que tenemos que, digamos, enfocar es que cuando estamos hablando de conocimientos no estamos hablando de una suma de información que alguien aprende de memoria. Creemos que eso también hay que poner en discusión, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, sumamente interesante en el fascículo general de uso de la ciencia y la tecnología que está saliendo justamente para comenzar a discutir con los docentes sobre este tema de ciencias que es tan importante para el país. Ahí se plantea que lo que hay que trabajar con los chicos, por ejemplo, son principios y teorías, más que aprender una serie de datos sin conexión, ¿no es cierto? No sé exactamente de qué generación serán todos nuestros televidentes, pero la idea es que yo cuando estaba en el colegio me hicieron recordar ya ni me acuerdo cuántos huesos. Sin embargo, la idea ahora es que entendamos cuál es la función, cuáles son los principios, etc. Entonces, quizás una primera idea es que tenemos que comenzar a deslindar qué significa construcción de conocimientos y construcción de conceptos, lo cual también nos toma tiempo con una enumeración o un recuerdo sin ningún sentido de datos. ¿Cuántos conocimientos tenemos que acumular? Eso va a depender del nivel de estas metas que planteamos al comienzo, que se establecen en los mapas de progreso. En ese sentido, por ejemplo, también en las rutas específicas de ciclo hay una serie de indicadores que nos pueden dar algunas pautas de estos conocimientos, ¿no? Entonces, creo que ahí podemos ir ayudando a los docentes en cuál es este equilibrio, digamos, ¿no? Y como tú decías, en realidad lo que tenemos que hacer es poner la situación problemática y en esa situación problemática van a salir de todas maneras los conocimientos necesarios para poder afrontar esta situación. Y bueno, complementando de nuevo lo ya dicho, justamente ese es el valor también de las rutas de aprendizaje, que le recuerda al docente, estas son las competencias y capacidades que hay que desarrollar. Y entonces los contenidos, en la lógica de lo que ha explicado Lilia, no se agotan en una sola área, ¿no? Si por ejemplo yo tengo contenidos, no sé, ahorita el tema de la Haya, perfecto, es un tema del diferendo, de la historia que es importantísimo trabajar, pues yo la puedo trabajar en comunicación, ¿no es cierto? O puedo trabajarla para desarrollar las competencias de cálculo numéricas, ¿no es cierto? Pidiendo a los chiquitos que hagan un ejercicio de cómo ha cambiado este tema de las millas marítimas. Entonces, eso es importante también tener claro, que el contenido es para desarrollar capacidades y competencias, por lo tanto, no se restringe a un área específica. Yo puedo trabajarlos y debo trabajarlos transversalmente. Es más, aprovechemos de esto una oportunidad, que sea una oportunidad de oro para decir, si ahorita ustedes docentes tienen en sus manos las rutas de aprendizaje, los mapas para lo que es algunas competencias de comunicación y matemática, busquen trabajar con mucha fuerza los diferentes contenidos de información que tienen vigencia nacional o vigencia regional o local, y trabajenlas desarrollando estas competencias, estas capacidades. Claro, de repente ahí es interesante mencionar el ejemplo que puede sonar manido, pero que está ahorita en plena discusión y conversación, el tema del diferendo marítimo, específicamente marítimo, entre Perú y Chile. Y ahí la situación del mapa, la situación de los cálculos, la situación de los efectos que tiene que ver con el tema productivo, los efectos que tienen que ver con el tema regional, el tema del medio ambiente, el cuidado del agua, la lógica detrás de por qué es que el Perú ha estado, digamos, detrás de una definición que tiene que ver con un tema de frontera viva. Hay una serie de elementos que
se articulan a partir de un hecho histórico y que pueden además articular una serie de distintos saberes, distintos aprendizajes, que es un poco el reto que nosotros como docentes tenemos para articular en el aula. Parte de la riqueza de poder construir esta articulación tiene que ver con nosotros poder manejar las competencias y las capacidades al nivel del grado que nos toca trabajar, porque no va a ser lo mismo una discusión sobre estos temas en cuarto o tercero de secundaria que con un grupo de niños de primero de primaria, donde evidentemente eso tiene un menor nivel de exigencia, de comprensión de ciertos elementos cognitivos, digamos, más complejos, pero que tiene que tener además una conversación desde inicial, desde primero de primaria. Entonces, si es que pueden ayudarnos adicionalmente en poder un poco, digamos, desagregar esta idea respecto a cómo están organizadas las rutas del aprendizaje. O sea, es decir, hay un conjunto, si quieren, de referencia mnemotécnica, hay un conjunto de colores que además que ordenan un poco las rutas. Hay un nuevo set adicional que se suma al anterior. Hay algunos de los fascículos que van a reemplazar a algunos fascículos anteriores. Si nos pueden ayudar un poco en esa desagregación, tanto de cosas tan sencillas como el color, hasta cosas más complejas como por ejemplo el documento sobre oralidad o el documento de ruta del aprendizaje para aprendizajes en contextos complejos como el caso de unidocente multigrado. Entonces las dejo un poco con esa pregunta, a ver si nos ayudan a desempaquetar de nuevo estas ideas para mayor claridad con nuestros queridos docentes que nos están observando a través de esta señal en vivo. Ok, de acuerdo. Bien, efectivamente en las rutas de aprendizaje tenemos varias clasificaciones. Tenemos rutas generales, fascículos generales, y tenemos fascículos específicos por ciclo. Los generales lo que traen es la definición del aprendizaje, sus competencias, y explica, o sea, el propósito del fascículo general es explicarle al docente la importancia de ese aprendizaje y cómo se aprende ese aprendizaje, cuáles son los elementos sustantivos importantes a tener en cuenta para ese aprendizaje, ¿no? Si bien ahorita no todos, pero la idea es que este mismo fascículo presente también las secuencias, el mapa de progreso de las competencias de dicho aprendizaje. Entonces es como que es la introducción, el que le da al docente el mapa general de en qué consiste el aprendizaje de ejerce plenamente la ciudadanía, o de matemática, o de comunicación, o de actúa e interactúa con seguridad. Todavía no existe esa ruta, pero habrá. Los específicos te traen más la didáctica, ¿no es cierto? Ahí el docente lo que va a encontrar según el ciclo en el que está. Bien, entonces cómo desarrollo deliberación, por poner un ejemplo, o la noción de número, de cálculo, cómo lo voy a trabajar ciclo a ciclo. Entonces le presento una matriz donde además para las capacidades se están proponiendo un conjunto de indicadores. Estos son indicadores que le va a ayudar al docente a decir concretamente cómo voy a observar y cómo voy a saber que estoy desarrollando las capacidades que debo desarrollar en el ciclo que me va correspondiendo, ¿no? Entonces estos son, y te ofrece además estos fascículos específicos, ejemplos de estrategias, son estrategias tipo, no es que pone un ejemplo, y claro, no es que eso se lo pueden usar, pero la idea es que usen muchos más, pero te pone el ejemplo, no sé, del juego de roles u otro tipo de estrategia, ¿no? Y efectivamente estamos buscando organizarla por colores para mantener esta línea. Entonces todos los rojitos son matemática, los medio celeste, turquesa son los de comunicación. En ciudadanía tenemos el color lila. Para ciencias que está saliendo es un tono de verde, y así la idea es ir identificando cada secuencia con un color. Sí, complementando eso, creo que es bien importante lo que mencionaba Paul, de conocer la estructura interna, ¿no es cierto?, de las rutas, ¿no? Como decía Patricia, estas rutas generales, además, lo que hemos querido también poner al inicio de estas rutas es poner sobre el tapete por qué es un aprendizaje fundamental, ¿no es cierto? Y ahí se ha tratado de recuperar los grandes desafíos que el Perú vive actualmente, o los grandes metas que tenían los proyectos educativos regionales, ¿no?, para decir cuáles eran los aprendizajes. Entonces, en esas rutas generales hay una primera parte de esto, hay una segunda parte donde hay el enfoque, cómo estamos entendiendo el ejercicio ciudadano, o cuál es el enfoque desde donde estamos viendo la comunicación o la matemática.
Y en una tercera parte están, digamos, ya cada competencia, ¿no?, de los distintos aprendizajes con sus capacidades. Entonces es como que si los docentes y las docentes viendo esto pueden saber qué competencias son las que cada niño, niña o adolescente tiene que desarrollar para generar este aprendizaje, ¿no? Y luego ya en las de ciclo ustedes podrán encontrar las matrices con indicadores por grado para cada una de las competencias, las orientaciones, como decía Patricia, y hay una última parte también donde me hizo acordar Paul cuando hablaba de situaciones de aprendizaje. Hemos puesto al final de cada de estos fascículos de ciclo unas situaciones de aprendizaje que llevarían a movilizar más de una competencia para que los docentes nos demos cuenta cómo podemos trabajar varias competencias de un aprendizaje al mismo tiempo, porque es así como funcionamos, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahorita Patricia y yo estamos funcionando leyendo las preguntas, estamos hablando, estamos pensando, es decir, estamos movilizando varias de nuestras competencias al mismo tiempo. Y la idea entonces es poner estas situaciones retadoras a los niños y niñas para que realmente pongan en funcionamiento sus competencias. Yo creo que estos ejercicios que le estamos pidiendo tanto a Lilia como a Patti para poder explicar las situaciones y el aterrizaje, si quieren, de estas herramientas, nos van a permitir a nosotros docentes comprender y darle un ángulo distinto al uso de estas rutas del aprendizaje, porque no son meramente documentos que tienen que quedarse en el librero o qué color bonito, digamos, han elegido en el ministerio para poder, sino son documentos para el uso, son documentos que tenemos que garabatearlos, son documentos que nuestro objetivo a partir del curso y a partir de la intencionalidad del Ministerio de Educación de armar este curso es que al final del último día de clases de diciembre de este año estén viejos, estén doblados, estén sumamente usados, y hay que a tomar nota de estos cambios y de estos matices que nosotros encontramos en nuestra práctica y tratar de enviar información al ministerio para que lo corrija, porque el ministerio, recuerden, es una estructura que está al servicio de nosotros docentes para mejorar los aprendizajes, porque en esta historia, digamos, creo que hay una coincidencia absoluta entre la intención del Ministerio de Educación de la mejora de los aprendizajes y nosotros que conocemos a nuestros estudiantes para que ellos aprendan mejor y tengan el día de mañana mejores oportunidades y estos aprendizajes sean justamente para la vida, que es un poco la orientación que se le está dando al uso de estas herramientas para ustedes. Entonces, queremos presentarles una filmina de PPT con una serie de ideas para terminar de cerrar este bloque y despedir a Lilia y a Patti, de tal forma de que quede en un tercer bloque, digamos, estas ideas fuerza para cerrar esta sesión, esta cuarta sesión del primer módulo de rutas de este curso virtual de rutas del aprendizaje. Entonces vamos adelante con la PPT. Es esta de aquí. Las rutas del aprendizaje. Entonces, las rutas del aprendizaje son herramientas pedagógicas y didácticas que facilitan la labor de los docentes porque por consiguiente contribuye a mejorar los aprendizajes de los y las estudiantes. Por ello es importante conocerlas para estar en mejores condiciones de aplicarlas. Entonces, vamos a desempaquetar un poco idea fuerza en este texto. El primer elemento fundamental aquí es que son herramientas de pedagogía y herramientas didácticas, y como ustedes saben bien, la suma de la pedagogía y la didáctica se tiene que transparentar en una práctica de enseñanza del docente. Entonces, en buen cristiano, la ruta del aprendizaje nos sirve para enseñar mejor en el aula. El segundo elemento de este concepto que nos parece clave es el tema de que están estas herramientas orientadas al aprendizaje de nuestros estudiantes, es decir, no es una herramienta para nosotros docentes, es una herramienta para decidir cómo vamos a enseñar, cómo vamos a conseguir que se den los contextos para que los aprendizajes sucedan en los estudiantes. Entonces la orientación, el ángulo con el cual han sido construidas las rutas apunta a este objetivo, a esta naturaleza de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y el tercer elemento es ya una responsabilidad nuestra como docentes, es que es clave conocerlos.
nosotros decíamos hace unos instantes que el objetivo de las rutas de aprendizaje es que el último día útil de enseñanza en el año 2014, estos documentos estén absolutamente usados. Porque en la medida en que nosotros usemos estos documentos, vamos a querer conocernos, vamos a tener espacios en los cuales vamos a interactuar con nuestros colegas, con los directores de nuestras escuelas, con las UGELs y las direcciones regionales de educación y también con el sector central del ministerio, que nos permita además llegar a ese objetivo fundamental de conocer esa herramienta. Entonces, las rutas del aprendizaje tratan de conseguir eso de ahí. Yo quiero agradecer profundamente a Patricia, que hemos sabido, ella recuerden que es directora general de Educación Básica Regular, ella tiene una agenda complicadísima y hoy día ha hecho el esfuerzo de venirse a sentarse un rato con nosotros a compartir, y es un poco el espíritu de este curso, es acercar a estas personas, a ustedes docentes, para conversar, por una conversación abierta, franca, honesta de docente a docente, porque ellas y nosotros, el ministerio y nosotros, lo que estamos buscando es justamente la mejora de los aprendizajes. Y también a Lilia, que nos acompañó el miércoles pasado con sus sabias intervenciones. Agradecemos entonces el tiempo tanto a Patricia como a Lilia, y nos vamos al último corte antes de volver a el bloque informativo de qué es lo que va a pasar la próxima semana, para que se preparen y estén listos para seguir con este proceso de enseñanza virtual en este nuevo programa en línea de rutas del aprendizaje que trae y que viene a ustedes por esfuerzo del Ministerio de Educación del Perú. Volvemos entonces en unos instantes y muchas gracias por estar con nosotros, Patricia y Lilia. Estamos entonces en el cuarto bloque de esta cuarta sesión del primer módulo del curso virtual de Rutas del Aprendizaje. Yo quisiera dar la bienvenida a una querida amiga, ella se llama Liriama Velasco, ella es especialista. Agradecemos tu presencia, Liriama. Ahí está en el set para la conversación y vamos a discutir un poco sobre el tema de los mapas de progreso. Recuerden que el tema que comenzamos a trabajar esta semana, en primer lugar, fue el tema del sistema curricular. La sesión pasada trabajamos el tema del marco, su importancia, su lógica dentro del marco, cuál es la lógica de los aprendizajes fundamentales y cuál es el lugar que tiene en el sistema curricular este documento. Y el siguiente tema que vamos a conversar ahora con Liriama, y voy a leer antes una comunicación, tiene que ver con el tema de los mapas de progreso. Recuerden que los mapas de progreso es un documento curricular elaborado por el IPEVA. El IPEVA es el Instituto Peruano de Evaluación y Acreditación de la Educación Peruana, que es encargado de hacer los mapas de progreso, pero los mapas de progreso son en el fondo los estándares de aprendizaje para todo el país. Entonces Liriama nos va a ayudar a entrar en este concepto que, de nuevo, es un instrumento para la práctica pedagógica en el aula, que es la labor que nosotros como docentes hacemos. Entonces, en primer lugar voy a leer un texto que me han pedido que lea. Dice: para lograr una educación de calidad con equidad, es necesario establecer cuáles son las expectativas de aprendizaje, que deben ser alcanzadas por todos los estudiantes, lo que les permita desenvolverse eficientemente y en igualdad de condiciones en los distintos ámbitos de su vida. Estas expectativas son conocidas como los estándares de aprendizaje, los cuales señalan de manera clara y concisa los aprendizajes a los que todos los estudiantes a nivel nacional deben acceder. Los estándares de aprendizaje nacionales son descritos como mapas de progreso del aprendizaje. Actualmente se cuentan en comunicación con mapas de escritura, comunicación oral y el mapa de lectura. Y en el caso de matemáticas, lo que tenemos es el mapa de cambio y relaciones, el mapa de estadística y probabilidad, y recientemente, el mapa de cambio y relaciones y el mapa de número de operaciones eran unos mapas que ya estaban desarrollados durante el 2013, pero recientemente han sido publicados, y estamos hablando de que hace menos de un mes y medio, han salido los mapas de estadística y probabilidad y los mapas de geometría. Entonces significa que en el caso de las matemáticas
las 4 competencias, las 4 capacidades fundamentales de la competencia de aprendizaje matemático están ya mapeados. Entonces, recordemos rápidamente este texto. Las expectativas de aprendizaje son los estándares, y en el Perú esa gradación de estándares a lo largo de toda la experiencia de escolaridad, toda la historia de escolaridad de un estudiante, se llama mapa de progreso de aprendizaje. Con estas 2 ideas básicas de la definición que le acabo de presentar, los dejo a todos ustedes con Liriama, quien es la encargada de absolver todas las dudas que ustedes tengan. Las preguntas van a entrar en el proceso del chat y nosotros vamos a ir conversando con Liriama respecto al tema de mapas de progreso. Entonces, Liriama, ¿qué son las mapas de progreso? Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Nosotros en el IPEVA, como lo ha dicho Paul, estamos encargados de elaborar conjuntamente con el Ministerio de Educación los estándares de aprendizaje, ¿no? Los estándares de aprendizaje se describen en estos mapas de progreso y son instrumentos de política que definen lo que los estudiantes logran aprender en una competencia a lo largo de la trayectoria escolar, es decir, en cada ciclo de la escolaridad, ¿no? Estos mapas de progreso definen qué es lo que deben de aprender los niños en el ciclo 3, al finales del 2º grado, al finales de 4º grado, a finales de 6º grado, a finales del 2º de secundaria y finalmente a finales de 5º de secundaria, ¿no? Están relacionados con los ciclos de la escolaridad. Además, consideran 2 hitos en este progreso, que son uno previo y uno sobresaliente, ¿no? Porque como todos nosotros como maestros sabemos que en un aula de clase vamos a encontrar niños que están por debajo de la meta, en la meta y superando la meta, ¿no? Estos mapas lo que buscan es orientar justamente a los docentes para que ellos puedan identificar en qué parte de ese proceso están los chicos y poderlos ayudar a mejorar y avanzar. Ahora, entonces, quiere decir, Liriama, que en primer lugar hay una gradación, ¿no? O sea, hay una serie de niveles y con puntos de corte que, como tú bien decías, están atados a los finales de los ciclos de la escolaridad. Entonces significa que cuando yo docente, teniendo en mis manos el mapa de progreso, lo que voy a tener que hacer es revisar la meta que tengo que conseguir respecto a esa competencia. Llamemos, por ejemplo, el mapa de cambio y relaciones en matemática. Entonces yo reviso al final del ciclo, supongamos que yo soy profesor de 2º de primaria. Entonces yo voy a revisar, hagamos un ejemplo distinto, soy profesor de 3º de primaria. Entonces voy a tener que revisar cuál es lo que me está planteando el mapa de progreso, cómo debería terminar mi estudiante al final de 5º de primaria. Y sobre la base de eso, yo tengo que graduar mis experiencias de enseñanza y aprendizaje para los estudiantes. ¿Es así o no? De repente puedes ayudarnos un poco a clarificar esta idea. Te explico. A ver, en el aula de clases, primero creo que tendríamos que partir definiendo qué estamos entendiendo por evaluación, ¿no? Porque los mapas de progreso son instrumentos de evaluación que van a orientar tanto la evaluación de sistema como la evaluación de aula. Y por evaluación nosotros entendemos como el proceso de recoger información para poder tomar decisiones informadas y hacer que los chicos mejoren, ¿no? Permanentemente. Entonces, bajo esa mirada de la evaluación, lo que el mapa te va a ayudar es, primero, a decir cuál es la meta, ¿no? Y vamos a imaginarnos esto como un estandarte, ¿no? El estándar es un estandarte, ¿no? Y está el estándar o el estandarte está delante de la tropa, ¿no? Y me va marcando cuál es el camino que debo de seguir. Y yo tengo que seguir ese camino.
Entonces, el docente lo que tiene que hacer es poder primero recoger información a través de una evaluación diagnóstica, ¿no? Y poder identificar qué es lo que ese estudiante es capaz de hacer en correspondencia con la meta que está establecida en los mapas de progreso. Y va a poder identificar si está cerca de la meta, está en la meta o de repente está superando la meta, porque también tenemos que ver que en el aula de clases hay niños en diferentes niveles, ¿no? Entonces, los mapas de progreso constituyen una herramienta que te permite poder orientar tu práctica en el sentido de identificar qué es lo que esos estudiantes logran, en qué parte de ese proceso están, y luego de definir eso, tú como maestro tendrás que pensar en las estrategias para hacer que este niño, si es que está por debajo de la meta, hacer que él pueda lograrla o, en todo caso, estar camino a lograrla, ¿no? Los mapas, el enfoque de los mapas, porque los mapas como instrumento, y por eso se llaman mapas de progreso, ¿no?, tienen en el centro el progreso, y eso significa la mejora continua, ¿no? No tan solo es mirar qué es lo que tengo que enseñar o qué es lo que se debe desarrollar en ese grado, sino tengo que ver qué es lo que sabe hacer ese niño con respecto a la meta y ayudarlo a que él mejore. Ese dato, esa precisión me parece clave, Liriama, y es saber en qué está el estudiante y qué nosotros tenemos que hacer para que llegue o sobrepase esa meta. Entonces, el mapa de progreso no nos ofrece estrategias didácticas. El mapa de progreso nos establece una norma con la cual comparar constantemente lo que nuestros estudiantes están logrando conseguir en cada una de los contextos de enseñanza que nosotros vamos generando. Entonces, es como el termómetro, digamos, con el cual vamos a medir qué tipo de temperatura tenemos, y sobre la base de esa temperatura poder nosotros tomar decisiones que tienen que ver con, ok, ya tengo claro cuál es el diagnóstico, ahora voy a poder, ya tengo claro cuál es la sintomatología, entonces yo voy a poder poner por medio una serie de acciones de enseñanza y decisiones estratégicas y didácticas que son responsabilidad nuestra, que tienen que ver con esta experiencia que nosotros vamos acumulando a partir del tiempo que vamos enseñando y conociendo a los estudiantes, porque obviamente el estándar está hecho para todos. La adecuación del nivel que deben alcanzar estos estudiantes está justamente en la decisión de cómo nosotros vamos a hacer nuestras estrategias didácticas. Entonces, no hay estrategias didácticas en el documento Mapas de Progreso, sino más bien es, como bien decía Liriama, es un estandarte que va caminando adelante y nos va diciendo qué tan lejos o qué tan cerca estamos. Ahora, ¿por qué es importante este documento? ¿Para qué nos sirve este documento? Porque en el fondo el documento no es que nos está diciendo cómo vamos a evaluar, sino nos está diciendo es que el proceso de evaluación tiene que alimentarse por ese qué. ¿En qué nivel va a estar? Entonces, ¿es así? ¿No es así? Ayúdanos un poco a aclarar estos temas, Liriama, por favor. Efectivamente, ¿no? Los mapas de progreso no van a orientar sobre las metodologías o sobre lo que el maestro hace en el aula, ¿verdad? Lo que va a orientar el mapa de progreso es en relación a qué debe lograr mi estudiante, qué es lo que sabe y sabe hacer el estudiante en las distintas competencias de los aprendizajes fundamentales, ¿no? Entonces, en ese sentido, los estándares o mapas de progreso nos definen qué deben saber hacer estos chicos en los diferentes niveles o en los diferentes ciclos de la escolaridad, ¿no? Para poder nosotros como maestros tener claridad sobre estas metas, sobre hacia dónde vamos, ¿no? Principalmente los mapas nos orientan sobre eso, sobre el aprendizaje, ¿no? Sobre lo que los chicos deben de lograr.
Ahora, Liriama, entonces, porque no, es un poco lo que hemos tratado de construir en estas sesiones del primer módulo, que son las sesiones que van definiendo, si quieren, la geografía, el mapa en el cual nos vamos a mover, digamos, en los siguientes módulos, porque recuerden de que hay el módulo 2, 3, 4 y 5, donde vamos a tratar temas específicos de matemáticas, comunicación, ciencias y ciudadanía. En este primer módulo lo que hemos tratado de definir es cuál es el terreno donde nos vamos a mover. Y el terreno donde nos vamos a mover siempre lo hemos orientado en esta conversación con los docentes en términos de, a ver, vamos, estas herramientas curriculares, el sistema curricular, el marco curricular, el mapa de progreso, la ruta del aprendizaje, ¿para qué me sirven a mí como docente? Para tomar decisiones en el aula. Entonces, como bien decía Liriama, el mapa de progreso me define qué deben aprender los estudiantes y en qué nivel y en qué momento voy a yo comparar el rendimiento de aprendizaje de mi estudiante respecto de qué. Entonces, en un sentido, el mapa de progreso me ayuda a orientar mi acción pedagógica, porque lo que me ayuda es a comparar constantemente en un proceso de evaluación de proceso, valga la redundancia, de tal forma que nos permita tomar mejores decisiones. Si es que vamos a planificar esta actividad específica de aprendizaje, ¿vale la pena hacerlo? ¿Vale la pena hacerlo en función a si voy a conseguir con eso llegar a estar más cerca de lo que la meta de aprendizaje, la expectativa de aprendizaje para ese grado, para ese corte necesita o no? Entonces, de alguna manera, el mapa de progreso nos ayuda a tomar mejores decisiones. Y en ese sentido, yo quiero hacerte una pregunta, Liriama, que está viniendo ahorita en el chat, y es la siguiente, es ¿cómo se articula el mapa de progreso con las rutas del aprendizaje? Porque, claro, hace unos instantes, en la pregunta anterior, definíamos que efectivamente el mapa de progreso no te ofrece información sobre estrategia didáctica, pero la ruta sí. Entonces la pregunta es cómo se articulan, cuál es el nivel de cercanía o intimidad que tienen un documento con otro, porque finalmente nuestros docentes, que son los televidentes que nos están viendo ahorita, son los que van a tener que tomar decisiones en el aula. Entonces, ¿cómo van a poder dialogar con el mapa y con la ruta? Porque son dos elementos fundamentales, ya lo decía además en el bloque anterior Patti Andrade, cuando se hizo la pregunta sobre el tema del DCN, y básicamente en la nueva directiva que ha salido sobre toda este año 2014, dice claramente que donde están mapas y rutas, se usan mapas y rutas, que básicamente es comunicación y matemáticas y algunos temas de ciencias, que ha salido del fascículo general, y donde no está, se tiene que usar el DCN. Pero claro, vuelvo a la pregunta entonces, ¿cómo dialogan los mapas y las rutas? Ayúdanos un poco a ahondar en ese tema, por favor, Liriama. Bien, bueno, ambos documentos son complementarios, ¿no? Las rutas lo que van a hacer es operativizar el currículum en relación a las metas de aprendizaje que planteen los mapas de progreso. Y lo que las rutas van a orientar a los maestros es en relación a cómo, cuál es el camino o uno de los caminos que como maestros podemos seguir para lograr estos estándares de aprendizaje que están descritos en los mapas de progreso, ¿no? También me parece importante aclarar que los mapas de progreso están alineados, responden, ¿no? Parten de los aprendizajes fundamentales que están definidos en el marco curricular y que justamente los mapas describen cómo es que estas competencias definidas en este marco se van desarrollando a lo largo de la escolaridad, ¿no? Entonces ahí podemos ver que los tres instrumentos están alineados, cada documento con un propósito específico, ¿no? Y como les vuelvo a repetir, las rutas lo que van a hacer es operativizar este currículum, ¿no? Y poder dar orientaciones claras, precisas, a nivel de ciclos, sobre cómo lograr estas metas que se establecen en los mapas de progreso. Perfecto, Liriama. Entonces yo solo tengo una pregunta adicional que es bastante sencilla, digamos, y te aseguro que tienes la respuesta a flor de piel, y es: ¿los mapas de progreso tienen que ser usados en los colegios, en todos los colegios del Perú? Cuéntanos un poco sobre eso.
Bueno, como lo ha dicho Patti Andrade, donde hay mapas se van a utilizar mapas, ¿no? Donde no hay mapas se utilizará el diseño curricular. Nosotros tenemos en la web del IPEVA colgados los mapas de progreso, ¿no? Al constituirse los estándares nacionales de aprendizaje, esto rige tanto para escuelas públicas como privadas. Los mapas actualmente han sido oficializados, 2, y están como parte de este documento de inicio del año escolar, en el que se oficializa el uso de los mapas tanto de lectura como de números y operaciones. Sin embargo, nosotros tenemos, como tú también lo señalaste al inicio, tenemos ya mapas que se han elaborado en el transcurso del año pasado, que se inició la elaboración en un año antes todavía, y que van a ser oficializados también, ¿no? No sé si contesto. No, yo creo que has dado la información adecuada. Queda clarísimo entonces a partir de la respuesta del Liriama que efectivamente los mapas de progreso son de uso en todos los colegios del país. Hacía además énfasis Liriama que están mencionados en la directiva de funcionamiento del año escolar 2014, que como sabemos funciona para colegios privados y colegios públicos. Entonces, por tanto, queridos docentes, sabemos de que es indicación que tenemos que usar los mapas de progreso, y parte de la conversación de ahora justamente tiene que ver con cómo los podemos usar, cuál es el uso que le vamos a dar y cuál es su función de medición que nos permita a nosotros tomar mejores decisiones. Queremos agradecer profundamente el tiempo. Sabemos que Liriama, digamos, ha tenido que separar este momento de su tiempo para venir a conversar con ustedes, pero de nuevo es parte del esfuerzo de todos y cada uno de los servidores públicos que estamos justamente buscando que estas herramientas que se han generado sirvan para la labor que ustedes hacen todos los días en los salones de clase. Es responsabilidad entonces de nosotros docentes poner en práctica todos los elementos que estamos trabajando en este curso, de tal forma que logremos los mejores aprendizajes que tienen derecho nuestros estudiantes y se merecen conseguir al final de este año escolar. Te agradecemos, Liriama, por tu tiempo. Ha sido un placer además verte hace un tiempito que no nos veíamos. Y nada, yo vuelvo un segundo a una PPT, una slide, digamos, que nos permita como que juntar todas las ideas. Ahí lo tenemos. Entonces, los mapas de progreso son expectativas de aprendizaje que describen lo que los estudiantes deben saber hacer y valorar al término de cada ciclo de la educación básica y son de carácter nacional. Adicionalmente, los mapas de progreso permiten contrastar los desempeños de los estudiantes con los logros que se esperan y juzgar de acuerdo a los criterios compartidos donde se encuentren los estudiantes. Entonces, como podemos ver, ambos conceptos engloban un poco la conversación que hemos tenido con Liriama, de tal forma que queda claro que el mapa de progreso es una herramienta fundamental para la toma de decisiones de la enseñanza en nuestros salones de clase. Por tanto, tenemos que usarlos, queridos colegas, y con estas ideas y agradeciendo de nuevo el tiempo de Liriama, nos despedimos. Solo un tema: acuérdense que la página web oficial del IPEVA es www.ipeva.gov.pe. Allí podrán encontrar no solo los mapas de progreso que están mencionados en la directiva, sino también aquellos otros que dentro de poco van a ser oficializados para todo el sistema educativo nacional. Con eso nos despedimos de este penúltimo corte, este penúltimo bloque, y volvemos a ustedes en unos instantes para prepararnos para la siguiente semana de aprendizaje y enseñanza en su curso virtual Rutas del Aprendizaje. Volvemos en unos instantes, entonces nos vemos en un ratito. Entonces, queridos colegas, estamos en el último bloque ya de despedida y quiero recordar con ustedes un cierre, un amarrado, digamos, de todos los temas que hemos tratado en estas sesiones de trabajo. El primer tema, y ahí podemos ver un PPT, a ver edición, si me ayuda un poco, con el PPT
voy avanzando entonces. El sistema curricular, o sea, el primer tema tiene que ver con el tema del sistema curricular. Ahí pueden ver en pantalla. El sistema curricular es un conjunto de herramientas curriculares, llámese marco curricular, mapas del progreso y rutas del aprendizaje que, articuladas entre sí, facilitan el logro efectivo de aprendizajes y contribuyen a mejorar la práctica del docente en el aula. El segundo elemento tiene que ver con el marco curricular. ¿Cuál es el rol del marco curricular? El marco curricular es un instrumento vertebrador del sistema curricular que propone los aprendizajes fundamentales que todo niño y niña, que todo estudiante del país tiene derecho a alcanzar o lograr. Y finalmente, los aprendizajes fundamentales son competencias generales o macrocompetencias que los estudiantes, sin excepción, necesitan lograr y tienen derecho a aprender desde el inicio hasta el fin de la educación básica. Estos tres conceptos básicos, sistema curricular y sus componentes, el marco curricular y su relación con los aprendizajes fundamentales, y hoy día con Liriama hemos agregado un tema más de profundización que tiene que ver con el tema de los mapas de progreso, que en el fondo son los estándares que nos permiten entender a dónde tienen que llegar nuestros estudiantes, en qué momento y con qué nivel. Todas las preguntas que ustedes se hagan a lo largo de estos días, que no nos vamos a volver a ver hasta la siguiente semana, donde vamos a discutir otros temas, por favor envíenlas por correo al correo rutas@minedu.gov.pe, sale en pantalla ahí en la parte de abajo de sus pantallas. Por favor, no se sientan disminuidos, envíen por favor correos electrónicos con preguntas, porque así como es hoy día hemos visto que María Gracia ha estado respondiendo a esta interacción, es en ese correo donde ustedes van a encontrar la oportunidad de interactuar con los especialistas que están detrás de la pantalla. Entonces no se olviden, rutas@minedu.gov.pe, donde pueden enviar todas sus consultas y preguntas y prepararnos para el siguiente programa. Y el siguiente programa, podemos ver en pantalla por favor, es sobre el tema de el sistema curricular y sus enfoques de los aprendizajes fundamentales, cómo trabajar este tema con niños y adolescentes, que es el tema del programa del miércoles 5 de febrero, y finalmente, de la próxima semana, el tema de condiciones de aprendizaje y clima. ¿Por qué? Porque hemos estado discutiendo el tema de nuestro trabajo, específicamente los instrumentos curriculares, pero ahora hay que agregarle el tema de la gradación de cómo trabajar el tema con los niños, cómo trabajar el tema con los adolescentes, porque sabemos que ese es parte de nuestra responsabilidad. Y en el programa del día viernes vamos a conversar sobre el tema del clima y las condiciones de aprendizaje que debemos asegurar nosotros como docentes para que nuestros estudiantes realmente logren los aprendizajes que todos nosotros como peruanos tenemos el derecho de alcanzar. Entonces me despido de ustedes, mi nombre es Paul Neira, soy el director general del Instituto Apoyo. Ha sido un placer acompañarlos en esta sesión cuarta del primer módulo del curso virtual Rutas del Aprendizaje. Nos vemos la próxima semana y volvemos con ustedes. Muchas gracias.